Buenos días, hermanos y hermanas. Queremos darle las gracias por vuestra asistencia a esta clase virtual de la Escuela Dominical. En el día de hoy vamos a hablar acerca de Jared y Maureen Boriancumer, dos personajes que en el libro de Éter pues son los más importantes. Este libro de Éter, que fue escrito por Moroni, a diferencia que la mayoría del libro de Mormón pues fue recopilado y resumido por su padre Mormón. Pues bien, en estos capítulos de Moroni, el Señor ha mostrado a su pueblo unas grandes bendiciones y vamos a poderlas analizar a partir de ahora. Nos tenemos que situar en una época en el tiempo que es anterior a Nefi, Ley y demás. Estamos en la Torre de Babel, en la época donde el pueblo estaban construyendo una gran torre, que decían que querían llegar al cielo. Si veis esta lámina, al fondo, debajo de la I de Dominical, se ve ahí como un pináculo. Eso representaría que es la Torre de Babel, y todas estas personas son los jareditas que están abandonando esa ciudad. Pues bien, podemos ver cómo en el capítulo 1 de Éter, una vez que hemos leído el capítulo, podemos entender cómo el pueblo está sufriendo lo que el Señor hizo para confundir el lenguaje de ellos. No se podían entender. Por lo cual, Jared le comentó a su hermano, Maonri, que pidiera al Señor para que pudiesen ser favorecidos y que el Señor no confundiese el lenguaje. Eso lo vemos en estos versículos 34 y 35. Y por lo tanto, Maonri suplicó al Señor, y el Señor dice en el versículo 35 que se compadeció de ellos, de Jared, por tanto no confundió el lenguaje de Jared y de su hermano. Una vez que ambos pueden entenderse, quisieron, dijéramos, exportar esa bendición al resto. Por lo tanto, oraron por sus familias, por sus amigos, etc. Pero claro, nosotros tenemos que entender que realmente esta vida pues es un periodo de progreso, es un periodo de aprendizaje. Por lo tanto, nos toca que alguien nos guíe, que nos cuide, que nos lleve de la mano, mientras nosotros somos capaces de entender por nosotros mismos. Por lo tanto, podemos ver que ellos fueron sacados de aquella ciudad de Babel, pero ¿qué ocurrió? Pues podemos leer en el versículo 14 y 15 del capítulo 2, que dice así que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared y estaba en una nube. Claro, el pueblo estaba acampado y durante ese tiempo pues no se habían comunicado con el Señor, o sea, se habían olvidado de él. Dice, y el Señor habló con él, y por el espacio de 3 horas el Señor habló con el hermano de Jared y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Eso también nos puede suceder a nosotros, ¿no? Que nos olvidemos a veces de orar, que nos olvidemos de pedir y de buscar su gracia. Yo no puedo alcanzar a imaginar qué tantas cosas le diría el Señor en 3 horas. Si es cuando mi esposa me regaña a mí por unos minutos y ya me siento mal, ¿os imagináis 3 horas siendo regañado por el Señor? No, qué cosa tan horrible, por Dios. Pero bueno, en fin, vemos que en el versículo 15 dice que Jared se arrepintió, obviamente, no le quedaría de otra, ¿no? Y volvió después a invocar el nombre del Señor a favor de sus hermanos, los que estaban con él, y el Señor les dijo que les perdonaría, les instó a que no pecasen más, que debían de recordar su espíritu, que no siempre lucharía con el hombre, ¿vale? Y esto hizo de que se despertara en ellos pues el deseo de poder cumplir con más intensidad y con más fidelidad lo que el Señor quería. Por tanto, debemos entender que, primeramente,
nosotros tenemos que aprender durante ese proceso. Segundo, tenemos que superar pruebas. Por lo tanto, es necesario que las cosas que el Señor nos manda, nosotros las vayamos cumpliendo, las vayamos obedeciendo. Y después de haber obedecido y haber demostrado al Señor nuestra fidelidad, Él nos da la bendición. Entonces, mientras nosotros estamos en el proceso de ir cumpliendo lo que nos han mandado, no nos deja solos. Obviamente también nos da una guía, nos da ayuda en forma de inspiración, de revelación, de protección, de enseñanza, de ministración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué le dijo el Señor al hermano de Jared? Fue muy concreto. Poneos a trabajar y construir barcos. Así. Esa fue la primera instrucción que le dio. ¿Y ellos qué hicieron? Pues se pusieron a trabajar, obviamente. Tiempo después, de nuevo, Maonri, el hermano de Jared, clama al Señor en oración y le dice: oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. ¿Vale? O sea, podemos ver que realmente él sí hizo lo que el Señor le pidió. Pero una de las cosas que en aquel momento Maonri vio que tenían, básicamente dos grandes problemas. El primero es que no había luz dentro de esos barcos, y el segundo, que todavía era más grave, es que no había aire. En estas mismas circunstancias, nosotros nos podemos encontrar las mismas cosas. El Señor nos mande a hacer algo, pero no nos da todas las soluciones de una vez. Obviamente, a veces Él desea que nosotros en ese proceso de ir haciendo las cosas nos vayamos dando cuenta de los problemas que van surgiendo. El Señor podía en cualquier momento haber hecho que una de las tantas maderas que había dentro del barco, por la parte interior, fuese brillante y emitiese luz. Podría haberlo hecho. O que alguna de las maderas fuese permeable al aire y pudiese entrar aire. No sé, cualquier cosa. O un canasto filtrara el aire y fuese una depuradora. Podría haber hecho cualquier cosa, pero no lo hizo. Entonces Él dejó que ellos pudiesen por ellos mismos analizar y estudiar dichos problemas. Bien, veamos un poco aquí qué es lo que el Señor responde y les dio como solución. En el 2.20 dice: el Señor le dijo al hermano de Jared: he aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire destaparás la abertura y recibirás aire. Sucede que si os entra el agua, he aquí, la cerrarás para que no perezcáis en el mar y el barquito pues no se os llene de agua. Es evidente, ¿vale? O sea, eso es lo que le dijo el Señor. Básicamente, haz dos ventanas, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Si el barco se da la vuelta, pues claro, si la ventana de abajo entra agua, pues la cierras y abres la parte de arriba. Básicamente fue eso. Obviamente, pues, en el versículo 22, yo digo, al Señor es que se le olvidan nuestras peticiones, porque, fijaos, vuelven a clamar al Señor y dicen: he aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado, he preparado los barcos para mi pueblo, y he aquí, no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? O sea, vale, hemos solucionado el problema del aire, porque el Señor me ha dicho que haga dos ventanas y ya las he hecho, pero sigo sin tener luz. Entonces, a estas alturas, vuelvo y repito, ¿es que al Señor no le importan nuestras cosas? ¿O cuántas veces tenemos que pedir las cosas al Señor? ¿O es que le hemos hecho una petición y Él se le ha olvidado? Yo reconozco que a mí las cosas se me olvidan con cierta facilidad, pero yo entiendo de que al Señor no se le olvidan nada, ni siquiera mis pensamientos. Entonces, ¿por qué tenemos a veces que pedir las cosas varias veces? Este sería un poco encontrar el kit de la cuestión, ¿no? Pero bien, fijaos, esto me resultó curioso, sobre todo al principio cuando leí el libro de Mormón. El Señor le dice al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos?
Pues no sé, ponerme un fluorescente. O sea, ¿por qué el Señor tiene que preguntarle a un hombre qué quieres que yo haga? ¿Es que el Señor no tenía la respuesta? Pues claro que la tenía. Tiene todo poder, es un Dios. O sea, obviamente él podía haber hecho 100.000, si no más, soluciones para que el barco tuviese luz. Pero realmente la esencia es por qué le preguntó al hombre, un Dios preguntándole al hombre, ¿qué quieres que haga? Pues por lo mismo que estábamos comentando antes, para que el hombre se desarrolle y que el hombre piense y que el hombre decida. Fijaos, ¿qué hizo Mahonri? Claro, si el Señor le pregunta a Mahonri, ¿qué quieres que yo haga? Yo me imagino que en ese momento terminaría la oración y se iría. Se iría a su casa, con su familia, se echaría a dormir y, al menos yo, cuando me echo a dormir, antes de quedarme dormido, medito, pienso alguna idea. Una vez que ya haya tomado la idea, valoraría si es buena o no, si es viable, si puedo cumplirla, puedo hacerla, y decidiría hacerla. Vale, voy a hacer tal cosa. Obviamente, el tercer paso se pondría a trabajar. Ese hombre, dice la Escritura, que se fue a un monte y buscó unas piedras, etcétera, y las trabajó. O sea, no es cualquier piedra que se encontró por ahí tirada en el suelo. Yo, más bien, por la descripción que hace el libro de Mormón, parece como si hubiese encontrado algo muy parecido al cristal, por decirlo de alguna manera, que nosotros podamos entender ahora. Y una vez que las había trabajado, manipulado, elaborado, vuelve otra vez al monte y vuelve otra vez a presentárselas al Señor por medio de oración. Entonces, fijaos, en Éter 3.4 vuelvo y repito lo mismo. Vuelvo a orar, vuelvo a hablar con el Señor, vuelvo a decirle y le dijo esto. Por tanto, le dio hasta la solución al Señor. Toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesamos el mar. Bien, se lo dio claro lo que él quería. Por lo tanto, vino el Señor y a lo que él quería, tocó las piedras con su dedo. Bien, esta historia nos enseña muchos principios. A mí lo que más me llama la atención es la aplicación personal que yo puedo tener de ellas en mi vida diaria. Quizás no tenga que fundir piedras ni hacer las cosas que hizo Mahonri o Jared, pero sí que puedo encontrar una aplicación actual a esto. Fijaos en Éter 4.7. Mira lo que dice esta parte de la Escritura. El día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared. Entonces, yo diría que la enseñanza que me transmite a mí esta experiencia es que yo debo tener una fe activa y al mismo tiempo una fe que trabaje, es decir, que me incite a hacer cosas, que me incite a moverme. No es una fe que me mantenga en una posición estática y de reposo, es decir, bueno, yo tengo fe en Dios, Dios ya me bendecirá. No. Esta experiencia me enseña a mí de que cuando yo decido hacer algo, necesito ponerme en práctica, no ponerme en práctica, sino practicarlo, ejercer aquello que estoy diciendo. Por lo tanto, en nuestra vida diaria, el Señor en muchas ocasiones nos va a mandar pensamientos, ideas, las cuales nosotros no vamos a saber si son fruto de nuestra mente y nuestros deseos, o es una inspiración que el Señor la está poniendo en nuestra mente. Por lo tanto, yo diría que siempre que tengamos la fe de hacer algo y la idea de hacer algo, lo hagamos. Lo ponemos en práctica y pedimos al Señor una confirmación espiritual para que eso realmente
se pueda ejecutar con su, vamos a decir, beneplácito, benevolencia, ¿vale? O con su autoridad. Es importante que reconozcamos que las cosas tienen que estar unidas a nuestro propio esfuerzo personal, ¿vale? Es parte de lo que tenemos que aprender en el proceso de desarrollo de estar en esta tierra. Y la siguiente cosa que considero muy importante, en una escritura en el 4:15 dice así: He aquí, cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, y sigue diciendo una serie de cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es rasgar el velo? Entonces yo podría definirlo como es hacer un cambio en nuestro corazón y comportamiento por medio de la fe, la oración, las obras, dispuesto a obedecer, a escuchar y sobre todo a actuar. Entonces recordemos siempre que tenemos que estar dispuestos y listos y aprestados, prontos a poder actuar en el nombre del Señor en aquello que Él nos requiera. ¿Vale? Bien, pues esta es la aplicación personal que yo veo más importante de esta historia, de Jared y de su hermano Maonri, Morian Kumer, por lo cual os invito y os animo a todos para que intentemos, en la medida de las posibilidades de cada uno, de ponerlos en práctica en nuestra vida diaria, según sean nuestras circunstancias personales y la fuerza que cada quien tenga. Pero recordemos siempre que no estamos solos y que siempre el Señor nos ha brindado herramientas, que ya sabemos cuáles son, pero aún así tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a brindarnos mucho ánimo, mucho apoyo, mucha inspiración y una guía constante en todo lo que hagamos. ¿Vale? Os dejo esta clase con mucho amor y con mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.